Hola, mi nombre es Verónica Cornejo, el catedrático Dr. Rosbel Enrique Sánchez. La actividad que presento es el libro Objeto con el título Obstáculos que dificultan la creatividad. ¿Qué es un obstáculo? Bueno, pues son todas aquellas situaciones que impiden que se dé la creatividad. Alvin Simberg nos habla de la palabra bloqueo y él comenta que hay tres tipos de bloqueo. Está el perceptivo, el cultural y el emocional. Cada uno de ellos los voy a ir describiendo específicamente. Bien, los bloqueos pueden ser presiones, pueden desviar la atención o pueden interferir dentro del aprendizaje o de un desarrollo de creatividad, que es lo que nos compete en este momento. Y para él habla que los perceptivos se enfrentan a una dificultad para identificar el problema, es decir, que no se define totalmente la situación. Posteriormente nos habla de la limitación excesiva del problema y eso se refiere a que el problema no se ve desde una visión realista. Después nos habla de la incapacidad para definir términos. Estos términos nos hablan del trabajo colaborativo, que es muy importante que se lleve a cabo cuando uno quiere desarrollar la creatividad. Posteriormente vamos a retomar algunos puntos muy importantes que son las interferencias en observación, y esto tiene que ver con los diferentes estímulos que se dan en el contexto y hay que estar muy al pendientes de ellos. 5 diferencias de percibir relaciones remotas, y esto nos habla que sepamos diferenciar las semejanzas entre las situaciones para darle una solución más viable al problema. 6. Incapacidad de distinguir. Es importante distinguir la causa y el efecto, cuidando de no adelantarse a obtener una conclusión del problema o del proyecto. También tenemos el bloqueo de tipo cultural. Esto está más relacionado con la educación, el deseo de adaptarse a diferentes normas, emitir un juicio antes de tiempo, no dar buena imagen, ser curioso o dudar de todo. Y esto es muy importante porque debemos de aprender a adaptarnos a todo lo que se nos enfrente para poder desarrollar la creatividad. Emitir juicios, hay que tratar de emitir malos juicios. El juicio es de carácter práctico, se guía por criterios y la lógica. Si el juicio se adelanta a la imaginación, esto impide proponer una novedad o innovación. Muchas veces damos por hecho que algo ya está mal desde un principio cuando no analizamos la información. No dar buena imagen y ser curioso nos lleva a que no estamos cuestionando los métodos, las percepciones, sobre todo, y las actitudes, que estas pueden ser los peores, muchas veces los peores enemigos, o dependiendo de cada contexto. D. Darle demasiada importancia a la competencia o cooperación, y esto tiene que ver con una idea creativa personalizada. Tenemos que aprender a cooperar y a trabajar en equipo, a hacer fuerza activa, trabajar con otros. También la excesiva fe en la lógica, y esto nos lleva al concepto de eficacia. También debemos de, al ser creativos, desarrollar cierta eficacia. Y también la tendencia a adoptar una actitud de todo o nada. Es decir, que muchas veces se llega al perfeccionismo y esto paraliza la creatividad. G. Excesivo o escaso conocimiento de un tema. Muchas veces hay desconocimiento de un tema y esto permite que no se desarrolle al 100% la creatividad, pero también
hay gente que es demasiado especializada, que su mente es como un cuadrado porque ya no permite o se limita a ser creativo. Impedirse también fantasear es algo muy importante, ya que esto no lleva a una invención e innovación. A continuación voy a presentar lo que son los bloques emocionales. Estos bloques emocionales es muy importante. Se relaciona con la personalidad de cada persona. Se muestra una inseguridad, una conducta creativa. Inseguridad porque a veces no estamos confiados en nuestro propio trabajo, en lo que estamos haciendo. Y todo lo contrario, la conducta creativa. Cuando evadimos el temor al ridículo, evadimos esto nos permite crecer y nos permite ser personas productivas. B. Aferrarse a la primera idea. Muchas veces queremos que la creatividad se desarrolle con la primera impresión de nuestro trabajo y no siempre es así. Tendremos que estar experimentando para poder trabajar las actividades. C. Resistencia al abandonar el esfuerzo. D. Deseo de triunfo rápido. E. Temor y desconfianza. Y eso es lo que les comentaba, que es muy importante tratar de sacudirse las ideas negativas, la inseguridad. ¿Por qué? Porque eso nos lleva, por ejemplo, el temor al ridículo, a enfrentar críticas, pero también a poder crecer. El aferrarse a la primera idea nos lleva a tener buenas ideas, pero dice un autor, Alvin Simberg, nunca te detengas ante el primer esfuerzo ni ante la primera solución. Entonces tendremos que aprender a ser creativos y a dar lo mejor de cada uno de nosotros, evitando que esto nos obstaculice. Posteriormente tenemos los métodos y técnicas creativas. Dentro de ello se encuentra la técnica de procedimiento concreto. Y esta es una aplicación precisa que se hace. Ahora, para Saturnino de la Torre es muy importante hacer una forma de llegar a ser creativos, un método. La trayectoria mental para él es muy importante. El método para él es una trayectoria que nos conduce a la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Pues ser creativos. El método nos lleva a la meta y nos permite tener una trayectoria que conduce juntamente como un lazo de comunicación. Asimismo, dentro de los métodos existen 3 tipos. El primero de ellos es el analógico y esto, nos da elementos de estructura y busca la semejanza. Aproxima
en lo que son elementos de estructura y busca la semejanza entre una y otra situación. El método es muy importante y también el número 2 son los antiéticos. Estos son métodos donde los problemas en descomposición. Entre más descompuesto esté un problema, hay mayor probabilidad de darle solución porque se analiza y no se queda con la primera impresión. El tercer método es el aleatorio y aquí se buscan relaciones al azar, es decir, que se buscan relaciones forzadas. Para mí, este trabajo que acabo de presentar es importante y agradezco por esta oportunidad porque me ha permitido desarrollar la creatividad. Nunca pensé que fuera a hacer este trabajo. Sin embargo, también lo puedo aplicar dentro del aula con mis alumnos y algunos compañeros que nos hace falta desarrollar esta parte creativa y de acuerdo a la percepción que tengamos, podemos ser más productivos en el contexto en donde nos encontremos. Gracias.